Ciudades Invisibles. Hoy nos vamos al departamento de Colonia. ¿Por qué? Porque están pasando cosas en todo el Uruguay y cosas que tienen que están como relacionadas además a todo lo que estamos viviendo y a esta última semana previa al referéndum. ¿Por qué? Porque nos lo va a contar el diputado Nicolás Viera de ese departamento. Nicolás, ¿cómo te va? Hola, buen día, es un gusto estar con ustedes en la mañana en la radio y bueno, aquí por Rosario, mi ciudad, por salir para Montevideo que tenemos sesión en la tarde, pero bueno, intentando estar en todos lados a la medida de lo posible. Claro que sí. Nicolás, vamos a hablar de Rosario específicamente en este ratito. El frigorífico de Rosario cerró. Como todos sabemos, en las ciudades pequeñas los frigoríficos son los motores laborales o la fuente laboral de muchos ciudadanos y ciudadanas que viven por ahí. Rosario está viviendo un momento un poco desesperante por la cantidad de desocupados que hay respecto a eso. ¿Cómo se está manejando? ¿Cómo se está viviendo? Sí, el frigorífico de Rosario tiene un arraigo cultural muy grande. De hecho, lo que eran los viejos locales de abasto, posteriormente el matadero y ahora con esta versión de frigorífico Rosario a través de la empresa Rondatel Sociedad Anónima, ha significado la presencia de esta planta industrial en la ciudad por muchas décadas, particularmente enclavada en un barrio popular de la ciudad que es el Pastoreo, donde de allí también surge la mayor parte de la mano de obra que tiene este lugar y que hoy anda en el entorno de las 300 personas que trabajan allí. Si uno mira ese número y lo multiplica por 4, que bien podría ser una familia tipo, estamos hablando que el frigorífico Rosario tiene un área de incidencia sobre en el entorno de las 1.200 personas, lo cual significa el 10% de la población de la ciudad, o sea que acá en Rosario vivimos más o menos 12.000. Y eso para nosotros es de un impacto enorme porque ha generado una crisis realmente compleja, no solamente desde el bolsillo, desde lo económico y desde la economía comunitaria, sino también de lo anímico. El frigorífico Rosario estuvo prácticamente cerrado con algún breve lapso de apertura puntual para hacer alguna faena entre 2018 y 2020. Una vez que se dio allí incluso cambio de dueño, porque había un dueño uruguayo que posteriormente vendió el negocio a unos empresarios chinos, y esos empresarios chinos además, después transfirieron la responsabilidad a otros, pero siempre con inversión china. Se logró abrir, se logró reactivar en el mes de enero del 2021, y eso obviamente que supuso algo muy positivo para la ciudad, porque se comenzó a notar el movimiento que antes no había, porque hay que recordar que los salarios, sobre todo de Sosado y algún área más, son salarios, digamos, importantes que cobran los trabajadores allí, y que eso indefectiblemente se vuelca al almacén de la esquina, al supermercado del barrio, o a la verdulería o a la carnicería. Y hoy eso no lo tenemos, y obviamente cuando en el 2021 se reactivó la planta, significó sin lugar a dudas una mejora sustancial en la ciudad. Pero llegó septiembre del 2021 y el 29 de septiembre la aduana china informa a la empresa y al Ministerio de Ganadería y Cancillería del Uruguay que se inhabilita a la firma Rondatel Sociedad Anónima por un cargamento que llegó a China procedente del frigorífico Rosario, donde había grasa vacuna en un embarque que no debía haber, que tenía carne de otras características. Y eso significó que las autoridades chinas, a través de la aduana de China, decidieran inhabilitar la importación para ese país de todos los productos provenientes del frigorífico Rosario, y también inhabilitó al veterinario que firmó la autorización del embarque. Y eso obviamente que de manera automática
repercutió en el cierre de la industria con tiempo indeterminado. Nosotros en aquel momento, a fines del 2021, estuvimos en contacto, como también lo estamos hoy, pero en aquel momento más asiduamente, con las autoridades uruguayas, incluso con la Embajada de Uruguay en China, con el Instituto Nacional de la Carne, con el Ministerio de Ganadería, Cancillería, y los plazos siempre fueron, digamos, impredecibles, porque había existido en Uruguay casos parecidos donde se había inhabilitado exportación a otros frigoríficos que se habían resuelto en el entorno de los 3 meses. Claro. Ahora, el próximo 29 de marzo, vamos a estar cumpliendo 6 meses de inactividad y no tenemos ningún horizonte posible para pensar en una reapertura. Lo único medio positivo que podemos ver es que China, las autoridades chinas, ya rehabilitaron al inspector veterinario que firmó el embarque, y eso podría suponer una rehabilitación a la planta frigorífica, pero eso no lo sabemos y estamos muy preocupados porque, entre otras cosas, tampoco se encuentran respuestas claras, precisas y determinantes por parte del gobierno uruguayo. Y eso, bueno, nos ha llevado a que cotidianamente, toda la semana, estemos conversando con los trabajadores del frigorífico, con el gerente y la empresa, tratando de articular con diferentes actores políticos, pero realmente, si bien hay esperanza de que esto se reactive, no tenemos ninguna certeza. Claro, vos, Nicolás, nos hiciste una recapitulación muy clara como para tener más claro justamente cuál era el panorama, ¿no? El contexto en el que se dio todo esto. Un momento complicado desde lo económico, y cuando se había dado un nuevo impulso para todo el frigorífico y para la ciudad en definitiva, se da a los poquitos meses esta cuestión con China. Hay como 2 vías, ¿no?, que se están siguiendo muy relevantes. Por un lado, estas conversaciones que vos señalabas con China, que de a poco parece que podrían llegar a por lo menos levantar la habilitación, por más de que, bueno, todavía no queda claro. Y después están las conversaciones con las autoridades nacionales, a punto tal de que se solicitó una reunión con el presidente de la República. Sí, nosotros hemos tratado de encaminar la conversación con las autoridades nacionales desde distintas vías. Por un lado, nos vinculamos, como dije al principio, con la Embajada de Uruguay en China y con Cancillería, y en ambos casos se nos transmitió que esto era de resorte del Ministerio de Ganadería, particularmente del ministro. Cuando hablamos con el ministro, en algunos casos, bueno, se nos ha dificultado la posibilidad de respuesta, en otros más recientes nos ha respondido, pero que en definitiva lo único que se nos informa por parte del ministro Matos es que Uruguay está esperando que las autoridades chinas den alguna respuesta, que llaman a China toda la semana, pero que por ahora no hay respuesta. Entonces, ese es uno de los escenarios que además creo yo que he tenido la suerte que me responda a mí el señor ministro, porque a los trabajadores y a la empresa no están recibiendo respuestas formales por parte del ministerio ni del ministro. Entonces eso obviamente por lo menos genera una cantidad de incertidumbre que, lejos de mejorar el ánimo de expectativa o de esperanza, obviamente que te hace hacerte unas cuantas preguntas. Yo, por ejemplo, me pregunto en este caso por qué es posible que a otros frigoríficos o plantas industriales cárnicas se los haya habilitado rápidamente o en el término de 3 meses, y por qué el frigorífico Rosario está esperando ya para 6 meses y no se lo ha rehabilitado. Yo por momentos siento que desde el gobierno se le está poniendo poco amor a la causa, digamos. Que los que estamos acá en el territorio acompañando todo este proceso muy traumático para la comunidad, lo que vemos es que de repente no se están haciendo el máximo de los esfuerzos por parte del gobierno para que esto se destrabe. Y por otro lado también me genera dudas el hecho de que no estamos teniendo cualquier interlocutor. El ministro Matos viene de ser presidente del INAC, del Instituto Nacional de la Carne, y conoce mucho mejor que yo y que cualquiera cómo es el mercado de la carne en Uruguay y cómo se está procesando todo esto, en un momento que para el Uruguay sería clave
hasta estratégico, pero sobre todo muy positivo, tener una planta industrial de las características que tiene la de Rosario, cuando estamos en el mejor precio de la carne a nivel internacional, donde todos los establecimientos frigoríficos están florecientes y donde podríamos estar ayudando con mano de obra bien paga y calificada al trabajo nacional. Entonces eso obviamente que a nosotros nos llena de nerviosismo y de preocupación. Y por otro lado, tuvimos una reunión en el municipio de Rosario, donde participamos los 3 diputados del departamento, donde estuvo también la gerencia y los representantes de la empresa, junto con los trabajadores y el municipio local. Y allí, los trabajadores nos transmitieron que ellos estaban en el camino de solicitar una reunión con el presidente de la República, que ya lo habían hecho a través de la FOICA, de la Federación de la Carne, y lo que nosotros decidimos, como digamos parte del sistema político, fue apoyar esa iniciativa de los trabajadores, tratar de que a través de los vínculos políticos que se tengan, poder también llegar al presidente de la República, porque nos parece que es una cuestión determinante del país, no solamente de la comunidad de Rosario y de su zona. Entonces, estamos trabajando en eso, también se nos ha hecho cuesta arriba, por ahora no hemos tenido ninguna respuesta a una semana de la reunión, eso también nos preocupa, porque sobre todo lo que preocupa es que no haya respuesta, porque ni siquiera decir, esperen muchachos, vamos a ver en qué momento de la agenda los atendemos, o esto viene por acá o por allá. Entonces, cuando hay silencio del otro lado, donde uno espera que haya alguna respuesta, las expectativas claramente se frustran. Claramente, Nicolás, vamos a estar atentos a este tema y lo vamos a seguir. O sea, cualquier novedad que tú tengas sobre si tienen respuesta o no tienen respuesta y cómo se puede colaborar también con los trabajadores de Rosario, que no deben estar pasando nada bien, estamos a las órdenes. Yo les agradezco porque esto es muy importante, es importante la vinculación, el conocimiento del tema. Yo creo que cuando hay una fuente de trabajo en vilo, lo mejor que podemos hacer es responsablemente informar y sobre todo buscar juntos caminos de soluciones. Y hoy voy a estar en el Parlamento votando seguramente ese proyecto que el Poder Ejecutivo envía de reducción del IVA para un corte de asado, y paradójicamente, mientras el gobierno dice que la exoneración del IVA para el corte de asado puede determinar algo en la economía doméstica del país, también hablando de temas cárnicos, en Colonia, en Rosario, hay más de 300 personas esperando para trabajar también en un frigorífico en plena zafra de la industria cárnica. Así que esas cuestiones que son la cara y cruz de la misma moneda del Uruguay son también parte de la reflexión que nos debemos como sociedad y sobre todo como sistema político. Así que yo les agradezco mucho este intercambio. Bueno, no te vas todavía, diputado. No podemos evitar hablar de que el domingo tenemos un acto eleccionario, un referéndum, donde hay 2 posturas sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración. Tú fuiste uno de los que tuvo los 45 días en tu cámara para poder votarla o no votarla claramente. Contanos un poco cómo está la situación en Colonia. Ayer estuvimos haciendo una barriada en un pequeño pueblito del este de Colonia, en La Paz, en Villa La Paz, Colonia Piamontesa, donde allí siempre tenemos un ida y vuelta con los vecinos muy lindo, pero es una comunidad con arraigos culturales muy fuertes y que cada pueblo en este departamento tiene su idiosincrasia, y normalmente no se trata de una comunidad que uno haga un acto en una plaza y vaya todo el mundo, sino que es mucho más fácil vincularse con la gente desde el mano a mano, del cara a cara, desde el ida y vuelta, preguntando y respondiendo, y eso fue lo que hicimos. Incluso hicimos un actito en una plaza y logramos un buen número de vecinos, pero ayer sentí algo que hasta el momento en la campaña, si bien lo había visto, no lo había visto con tanta fuerza. Vecinos, por ejemplo, que revelaban su identidad partidaria y nos decían, una vecina me dijo claramente, yo soy blanca y voy a seguir votando al Partido Nacional, pero esta vez quiero votar el sí,
porque entiendo que algunas cosas que el Parlamento votó están mal y yo no estoy de acuerdo. Y otro vecino nos reveló su identidad y nos dijo: yo soy del Partido Colorado, no votaría ningún otro partido en mi vida porque antes prefiero votar en blanco o anulado, pero en esta ocasión voy a votar el sí porque realmente aquellos jubilados como yo que ganamos la jubilación mínima la estamos pasando muy mal, sobre todo por el aumento del combustible y que todas las cosas de la canasta básica se fueron al cielo. Y ese tipo de razonamiento que se nos hace desde los vecinos que viven cotidianamente las peripecias de poder llegar a fin de mes, es parte de algo que para nosotros es central, que es justamente derogar estos 135 artículos que, como siempre decimos, son los más regresivos, son los nocivos, pero va a quedar el 70% de la ley de urgente consideración vigente, en buena medida, en la gran mayoría de los artículos votados por mí como legislador del Frente Amplio, y me parece, más allá de no estar de acuerdo con el instrumento abusivo de la ley de urgente consideración y el uso que se hizo, pero sí estoy de acuerdo que allí hay algunas cuestiones positivas. Entonces, el gobierno va a poder seguir gobernando con los artículos que quedan, que son también importantes, y por lo menos se nos va a abrir la puerta de rediscutir algunas cuestiones centrales. Esto de estar aumentando el combustible todos los meses y generando una inestabilidad absoluta sobre el mercado y particularmente sobre las economías más golpeadas, que son la de nuestros trabajadores, trabajadoras, jubilados, pensionistas y pequeños y medianos comerciantes, particularmente del interior del país, que es donde más se sufre, pero en todo el país es una cuestión general, para nosotros es algo central. Si nosotros vemos lo que nos pasa en el interior del país y las dificultades que la gente del medio rural ha tenido para acceder a los campos de colonización y permitir que a través de la ley de urgente consideración hoy se pueda tener tierra sin vivir en ella, pero que además ese es el segundo, tercero, cuarto golpe, ya ni me acuerdo, que se le intenta dar a colonización, porque uno de los primeros fue dejarlo sin plata para que el instituto no pueda comprar más tierra y por tanto aquellos asalariados rurales y trabajadores de estancia no puedan acceder a la tierra con dignidad. Bueno, creemos que hay algo que no está bien. Y por lo tanto todo esto lo hemos venido conversando con los vecinos, con la gente de cada uno de los pueblos, con referentes nacionales, pero también en el mano a mano de la base, porque en definitiva ha sido a impulso de militancia, obviamente honoraria absolutamente y también anónima, que yo creo que el próximo domingo va a triunfar el sí y lo va a hacer de una muy buena manera, con un apoyo popular muy grande que trasciende banderas partidarias como debe ser, porque acá no estamos eligiendo a ningún legislador, ni alcalde de ningún pueblo, ni partido político. Estamos votando por nosotros, por nuestras comunidades, por nuestra sociedad y por mantener principios básicos de nuestra nación, como es la educación pública, laica, gratuita y obligatoria, como es el acceso a la vivienda, como tiene que ver con temas relacionados a la salud, a la seguridad y a tantos otros que nos han salido tan caros en la vida de nuestro país. Es así, diputado Nicolás Viera. Queremos agradecerle por estar esta mañana en Ciudades Invisibles y traernos un panorama de su departamento. Usted sabe bien que acá en la radio cooperativa y en Ciudades estamos muy atentos y muy atentas a todo lo que sucede a lo largo y ancho de nuestro país. Tratamos siempre de salir del ombliguito capitalino para traer las noticias de nuestro territorio. Bueno, muchísimas gracias. Yo ya lo creo que es así. He tenido ya varias instancias para poder conversar con ustedes y está muy bien, porque bueno, yo siempre me río mucho y a veces no me enojo, pero bueno, me gusta dejarlo claro cuando algún montevideano me cruza por ahí y me dice me voy para afuera. Y yo le digo, bueno, yo tengo la suerte de irme para adentro. Así que esta visión de poder acercar territorio con otras lógicas que también impregnen de territorialidad, de cuestiones comunitarias del interior, que nosotros acá nos encanta hablar de los interiores, porque dependiendo de dónde estemos es la realidad que vivimos, también está bueno que se dé en este de vuelta. Así que les vuelvo a agradecer, siempre a la orden para lo que pueda ser entendido como positivo a comunicar, y bueno, estamos en contacto próximamente. Muchísimas gracias, diputado.
Estás escuchando Ciudades Invisibles.